era una mujer que aparece en el libro de Samuel, en la Biblia, que habla de una mujer que era estéril y que veía a otras mujeres, ¿verdad?, que tenían sus hijos y ella estaba anhelada, ¿verdad?, de ser madre, de tener su hijo. Específicamente, ella anhelaba ser madre de un varón. Y esta mujer, pasaron los años, ella veía que no estaba recibiendo esa petición, que llevaba mucho tiempo orando por ella. Y dice la escritura que ya ella estaba en amargura, ya estaba angustiada. Podemos ver que incluso puede estar describiendo una persona que está como un poquito depresiva, porque dice que ella no quería comer, que estaba pues sin ganas. Y incluso su esposo le decía: Ana, pero yo no soy mejor que 10 hijos, si tú me tienes a mí. Pero esta mujer estaba pasando ese proceso de amargura con ese deseo de ser madre, con ese deseo de tener, ¿verdad?, en sus brazos la promesa. Y también tenemos que recordar que culturalmente una mujer judía que no tenía hijos era una mujer hasta cierto punto que cargaba un estigma de ser rechazada por Dios o cualquier, ¿verdad?, de tipo de proceso. Entonces, así que ella estaba cargando no solamente con la imposibilidad de su esterilidad, con la imposibilidad de no ver el milagro que está pidiendo, y también está cargando el peso cultural en sus hombros. Y dice la escritura que Ana, en su desesperación, llegó a la sinagoga. Y dice la escritura que ella estaba llorando profundamente, a tal punto que el sacerdote dijo: ella está borracha, está ebria. Y ella le dijo: no, mi señor, no estoy ebria, sino que estoy pidiendo a Dios, ¿verdad?, de una manera profunda, el hijo. Probablemente Ana estuvo muchos años orando por esa petición. Yo creo que todas las mujeres, ¿verdad?, tienen ese instinto materno, ese deseo de ser madre. Algunas se le da, a otros no. Pero Ana probablemente llevaba mucho tiempo y ya estaba en amargura, dice la Biblia. Y ella hizo algo que cambió la regla, cambió su panorama, cambió la escena y provocó prácticamente su alumbramiento. Y fue cuando ella cambió su petición. Ella seguía orando por lo mismo, pero ella hizo un voto con Dios. Y ella le dijo: Señor Jehová, si tú te dignas a escuchar la voz de mi ruego y me das un hijo que sea varón, yo te lo voy a entregar todos sus días. Cambió las reglas. Ella cambió todo el ambiente y Dios escuchó su clamor. Fíjate que nosotros podemos tener en nuestra vida alguna imposibilidad, alguna petición, ¿verdad? Los que nos están escuchando, algo que dice: Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué yo llevo tantos años orando por un hijo? Vamos a decir, una mujer estéril. Yo llevo tantos años para que tú me sanes de esta enfermedad. Yo llevo tantos años atravesando por una situación similar, que es como, quizás podemos decir, hasta cíclica. Y en ese momento donde nosotros decimos: Señor, yo me rindo. Yo estoy rindiendo, no solamente en esta oración, con la oración que te estoy haciendo, sino con la actitud del corazón, pero te estoy diciendo algo adicional. Te estoy diciendo: tú me escuchas mi oración y yo lo voy a utilizar para ti. Y eso cambió todo. Yo quiero pensar, y me gusta pensar, no lo dice la escritura, pero me gusta pensar que Dios llevó a Ana a ese punto del quiebre, y qué fuerte, ¿verdad? Pero porque Dios tenía un propósito con Samuel. Claro. Entonces Dios apasionó a Ana con la idea de tener un hijo, y no solamente un hijo varón, porque Dios tenía en sus planes hacer nacer a Samuel con un propósito eterno. Pero lo necesitaba entregado a él desde siempre para que ese propósito pudiera cumplirse. Y esa imposibilidad Dios la utilizó no solamente para bendecir a Ana, sino para bendecir, ¿verdad?, el evangelio, su reino, para bendecir el mundo con
con un propósito de Él. Hay varias enseñanzas, pero esa que acabas de mencionar, creo que muchos de nosotros hemos y algunos estamos en ese proceso de decir, estoy en una situación y hay cosas que no se dan. Uh-huh. Incluso en el inicio del programa estábamos hablando de que hemos estado pidiendo cosas, puertas que se abren, puertas que uno quisiera que se abran, no se abren, cosas que se den, proyectos no se dan, Uh-huh. situaciones de sanidad y no Uh-huh. se dan como uno quiere, y a veces no es cuando o uno hace ese nivel de compromiso. Ajá. Porque Dios quiere llevarnos a eso, o no estamos preparados todavía, es en el tiempo de Dios que quiere desatar una bendición mayor o Uh-huh. con un propósito, como bien lo dijiste. No es hasta que Ana llegó a ese nivel de compromiso, podemos decir, Ajá. ¿verdad? O ese pacto que Dios quería ese trato especial Uh-huh. con un propósito mayor que ella misma ni lo sabía. Ella misma no lo sabía. Ella no entendía por qué Dios estaba preparando la plataforma en su vida para que ese anhelo de su corazón se convirtiera en un milagro a partir de su compromiso con Dios. Uh-huh. Dios la estaba llevando a ella a un punto y dice, Ana, esto es tu deseo, pero ese deseo no es tuyo, ese deseo lo puse yo. Podríamos decir, pero es que toda mujer desea ser madre, sí. Uh-huh. Pero si tú ves a Ana estaba angustiada por ser madre. Ella tenía el deseo tan fuerte que era como que era sí o sí. Y Dios utilizó eso porque Dios va a hacer nacer un propósito. Todos son un propósito. Uh-huh. Claro, Pero claro. Sí, Dios va a producir un propósito. pero tenía que tener unas características Uh-huh. y tenía que ser un niño que fuera dedicado desde siempre a Dios para poder cumplir el propósito para el cual iba a nacer. Así que yo tenía que apasionar a la madre con un compromiso con Dios, ¿verdad? Dios tenía que apasionar a esa madre con un compromiso con Él que dijera, Uh-huh. yo no lo quiero para mí, yo lo quiero para ti. Y cuando ella tuvo esa actitud del corazón, Dios dijo, Ana, llegaste al lugar donde yo te necesitaba, que tú vieras tu milagro, no como una bendición solo tuya, sino como una bendición en el mundo para los demás. Y este tema a mí me llevó a pensar también que son cosas que no están allí claras, pero uno tiene esas interrogantes y no necesariamente tenemos la necesidad de que Dios nos las conteste, pero tal vez hasta alimentan nuestro espíritu cuando pensamos en ellas, que esa capacidad que Dios le dio al hombre de tomar unas decisiones, y digo capacidad porque le dijo, este árbol, de este no comas, de todos estos puedes comer. Uh-huh. Este camino es estrecho, este es ancho, tú escoges. Correcto. Entonces, no sé si eso que tú mencionas, de esa parte que no está allí clara, de Dios llevar a esta mujer que se alineara con el mundo natural y también espiritual, deseando desde su corazón que su hijo fuera de una forma que estaba en acorde con el diseño de Dios. Correcto. Desde antes de la fundación del mundo. Y me llama la atención porque no solamente me llama ese nacimiento, ¿verdad?, de Samuel, sino que también es casi compatible con el alumbramiento de Juan el Bautista a través de Elizabeth. Correcto. Que ambos vientres eran estériles, supuestamente. Correcto. Porque tanto Elizabeth era estéril como Ana era estéril. Correcto. Entonces, lo que sucede ahí, para que se den esos propósitos extraordinarios de Dios, por identificarlos de una forma, en la palabra se dan en circunstancias también extraordinarias. Claro. Sí. Porque si es ordinario, quizás no se va a valorar tanto. O quizás no va a existir ese proceso de decir, voy a entregártelo. Sí. Lo quiero para ti. Esa intención de cómo pido y entrego. Y me explico.
el punto no es un anhelo tan solo para satisfacer ese deseo de ser madre. Ajá. Es que te lo entrego. Es parte de, como dijiste, de un propósito. Llevándolo a nuestros proyectos, nuestros deseos, cuántas cosas nosotros anhelamos que parten desde la intención de mi satisfacción solamente y no desde un propósito mayor. Exacto. Y después nos preguntamos, ¿por qué no se me da? Ajá. ¿Por qué no ha llegado el milagro? Señor, ¿por qué no has permitido que se logre este proyecto, ahora emprendimiento, este ministerio? ¿Por qué no he logrado X o Y cosas? ¿Por qué no he sido promovido cuando otro tiene menos características que lo que yo pueda, que lo que yo tengo? Yo tengo mejor capacidad y promovieron a Jerry. Probablemente ella estaba diciendo, ¿por qué las otras mujeres que me están rodeando tienen hijos y yo que tengo este deseo tan grande? Exacto. No lo tengo. ¿Por qué yo soy estéril? Y me trae a la mente y es poderoso, me trae a la mente este verso que dice, te llevé al desierto para volverte a enamorar. Ana pasó su desierto y se enamoró del propósito eterno de Dios. Dijo, yo tengo una necesidad, yo tengo un deseo, yo tengo un anhelo, pero yo voy a convertir mi milagro en ofrenda. Porque en ese desierto que Ana pasó, ella se enamoró de Dios. Ay, dámelo para dártelo. Pero ¿y cómo es esto? ¡Wow! Dámelo para dártelo, para entregártelo. Porque no es para mí, es para ti. Lo anhelo, lo deseo, pero te lo voy a entregar. Sí. Pero entiendo que no. ¡Wow! No, esto se va a convertir en un statement. Convierte tu milagro en ofrenda. Ay. Cuando conviertes tu milagro en ofrenda, tienes el corazón para recibir el milagro. Porque ya tu oración no es para tu deleite, como dice la Escritura. Ustedes piden y no reciben porque piden para sus deleites. Ya no es porque yo lo quiero, ya es porque Dios lo necesita. Yo tengo, vamos a pasar, quizás no un hijo, la esterilidad es una enfermedad. Tengo este proceso de enfermedad y yo, obviamente, como toda persona enferma, necesito ser sano. Pero mira cuál es la diferencia. Señor, sáname porque yo quiero testificar de tus grandezas, porque yo quiero decirle a la gente que tú eres un Dios que sana. Que la gente no piense que tú no eres un Dios, que tú eres un Dios que no sana. Tú eres un Dios que sana, sáname. O puede ser otra... Como decía el recursos anteriores, que él decía que la persona evangeliza desde su experiencia. Él decía, evangelizar no es solamente, es decir, mira lo que Dios hizo conmigo. Y que eso se convierta en un instrumento de bendición a otra persona. Es el momento donde yo digo, Señor, este milagro que yo necesito y te estoy pidiendo, era un deseo de Ana. Lo necesito y te lo estoy pidiendo, pero estoy en la disposición de que incluso si me lo das, te lo devuelvo. Para que lo uses tú para tu gloria, para que manifiestes bendición en otro, para que mi corazón pueda mirar ese milagro y decir, esto yo se lo debo a Dios. Esto no vino por suerte, no vino por capacidad, no vino porque somos lindos, no, vino porque Dios lo va a usar. Amén. Y probablemente en muchas ocasiones en nuestra vida necesitamos esa parte, y lo dice en Efesios 3:20, dice, aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pido y entiendo. Lo próximo que dice, a él sea la gloria. Es decir, ese fue el proceso de Ana. Ana dijo, yo necesito un hijo, yo quiero un hijo, anhelo ser madre, pero va a ser para la gloria de Dios. Yo creo que hemos aprendido el que
debemos de también estar conscientes el cómo oramos. Ajá. ¿Cuáles son esos anhelos que le estamos presentando a Dios? ¿Cuál es la forma? Porque Dios quiere llevarnos a un punto. ¿Cuál es ese punto? Al mío puede ser uno. Ajá. A mí puede el ser de la otro, profeta puede ser otro, el de Jerry puede ser otro. Y a veces somos obstinados en lo mismo. Ajá. Esta es la forma, este es el estilo, esto es lo que quiero. ¿Cómo estamos tanteando las cosas y observando cuál es la ruta que Dios quiere que tomemos? Ajá. Y no observamos esos detalles. No observamos esos detalles. Y es como hablaba el doctor anteriormente, la percepción. ¿Qué es lo que yo voy a obtener de este milagro que le estoy pidiendo al Señor? ¿O en qué me va a hacer crecer? En el caso de Ana, ella iba a parir propósito. Sí. Y entonces, si tú ves el proceso de alumbramiento de una mujer, se da después de una gestación. Ella tuvo gestación antes de gestación. Ella tuvo el proceso donde Dios la apasionó con su milagro porque era propósito de Dios. Dios tenía que poner en Ana el deseo desesperado de traer al mundo, de que Dios usara su vientre como un instrumento para que un propósito santo fuera, ella tuviera el alumbramiento de ese propósito de Dios. Y yo siempre digo esto, y no es que oro, es que oro. A veces oramos, y a veces hay que tomar ese proceso de decir, Señor, ahora yo necesito tu revelación. Yo llevo tanto tiempo orando por esto, pero revélame dónde yo no estoy orando correctamente, o qué es lo que, o puede ser, qué es lo que yo tengo que definir mejor, qué es lo que tengo que describir mejor, qué es lo que tengo que internalizar mejor, para que cuando yo ore el cómo, el por qué y el para qué de acuerdo a tu voluntad, y que sea hecha en la tierra como tú estás diciendo en el cielo, como tú estableciste que iba a ser en el cielo, que yo pueda hacer un puente entre lo que tú dices allá y lo que yo sirvo como vasija para manifestar acá. Qué hermoso ese cierre. Me parece un llamado extraordinario a no simplemente repetir una oración. Que todo lo hacemos. Claro. Vamos a hablar claro, no. Todos. Usted sabe cómo yo soy aquí, ¿no? Claro que sí. Lo hacemos. Sí. Lo hacemos, y lo hacemos muy constante. Y a veces no nos detenemos a hacer ese análisis y decir, Señor, corrígeme. Dime qué tengo que orar y corregir en mi oración, porque quiero ser más efectivo, ser más receptivo a lo que tú quieres que yo haga, yo actúe, yo hable, yo escuche, yo vea. Simplemente gracias, Señor. Lo mismo que te dije ayer, te digo hoy. Estoy allí vacilando, ¿verdad? Pero repetimos lo mismo. Gracias, Señor, por todo. Y eso está bien. Eso está bonito, sí, pero... Cuida a mi hijo, cuida a mi sobrino, mira al pastor, mira mi iglesia, mira mi país. Y lo mismo lo hacemos el siguiente día y ese tipo de cosas. Pero ¿qué le estamos pidiendo a Dios? Que tenga un propósito, que sea alineado a lo que Él quiere para mí. Y ser insistente en eso que Dios pone, en esa pasión que Dios pone con ese propósito.